Buenos días, compañeros. Bienvenidos a esta quinta semana de Teoría General del Proceso. En esta semana vamos a entrar y a conocer cómo se desenvuelve concretamente el proceso. Vamos a ver temas que tratan sobre el proceso ya como tal, no tanto a la teoría, sino ya más a la práctica. Primero que nada, recordemos que en clases anteriores vimos que el proceso es una serie de pasos para llegar a un fin. El proceso jurisdiccional son una serie de etapas que llegarán a la resolución de un conflicto, a la resolución de un problema que surge entre dos partes. En este sentido, partamos de la idea que el procedimiento jurisdiccional comienza con una demanda, posteriormente se emplaza al demandado, más adelante vamos a ver ese término, se le informa al demandado la demanda que hay en su contra, el demandado contesta y entonces se fija la litis. La litis ya la analizamos la semana pasada, es ese conflicto de pretensiones que hay entre ambas partes. Una vez fijada la litis, se ofrecen pruebas, el juez analiza las pruebas y se dicta sentencia. Eso es a grandes rasgos el proceso jurisdiccional. Ahora, entremos esta semana con el tema de los términos. El proceso, como todo acto del ser humano, está condicionado y se ve afectado por el tiempo. Bajo esta noción, por seguridad jurídica, el proceso debe tener ciertos tiempos fijados y establecidos, tanto para el juez como para las partes. Ahora, es importante señalar, además de la definición de término, la definición de plazo. El proceso, como ya lo mencionaba, se divide en etapas y por lo regular estas etapas tienen cierta temporalidad para que se actúe. Los plazos, pues, entonces, son tiempos dados para la realización de estas etapas y de actos procesales. Estos plazos se los pueden fijar a todas las partes en el proceso, no son exclusivos del actor o del demandado, también el juez está constreñido y estará obligado a cumplir los plazos. Vamos a poner un ejemplo para las partes. En materia de amparo, el actor que se le conoce como quejoso tendrá 15 días para promover el juicio de amparo a partir del conocimiento del acto que desea reclamar. El demandado en un juicio civil tendrá 15 días para contestar la demanda que está puesta en su contra. Y ejemplos de plazos para la autoridad o para el juez, pues volviendo al ejemplo de amparo, un juez de distrito tendrá 3 meses para dictar sentencia una vez celebrada la audiencia constitucional, si no dicta sentencia en ese momento. Ahora, la significación gramatical del término es fin o límite que pone un fin hasta donde se extiende una cosa. También es un tiempo señalado para hacer algo. Vemos que la definición literal o gramatical que nos da el diccionario es muy cercana a lo que mencionábamos hace un momento. El concepto de término es el momento en que debe realizarse un determinado acto procesal. Tenemos entonces dos conceptos: el concepto de plazo, que es la temporalidad, y el concepto de término, que es el momento en que ya lo debes realizar. El fin puede ser considerado como el fin del plazo. Bueno, pasando entonces ya con la idea de término y de plazo, entremos a lo que es preclusión y caducidad. El transcurso del tiempo en la iniciación, desarrollo o ejecución de un proceso origina diversos efectos. El tiempo es necesariamente la medida del proceso para que no quede estático y no quede por tiempo indefinido sin tener resolución. Antes de conocer los términos de preclusión y caducidad que nos maneja el temario, vamos a analizar el concepto de prescripción. La prescripción es la pérdida o adquisición de derechos por el mero transcurso de tiempo. El concepto de prescripción escapa al ámbito procesal, es un concepto muy amplio que podemos encontrar también respecto a derechos sustantivos. En este orden de ideas, es una institución jurídica que se refiere la mayoría de las veces a derechos sustantivos. Sin embargo, también me importa traer el tema de la prescripción porque la preclusión y la caducidad son formas de prescripción. Ahora, la preclusión es un fenómeno de extinción de facultades y derechos procesales determinada en función del tiempo. Es la pérdida de un derecho procesal por el mero transcurso del tiempo.
vamos a entender este concepto. Si yo tengo 15 días para contestar la demanda, regresemos al ejemplo de la contestación de la demanda por parte del demandado. Si yo tengo 15 días para contestar la demanda y no lo hago, precluye mi derecho. Si yo tengo 3 días para presentar a un testigo que no acudió por voluntad propia a desahogar una prueba, se tendrá por precluido mi derecho y se declarará desierta la prueba, es decir, no se tomará en cuenta. Eso tiene que ver con la preclusión. La preclusión justamente es la pérdida de esos derechos procesales por no ejercerlos en tiempo y forma. Ahora, por otro lado, la caducidad es una figura procesal que también implica la pérdida de derechos procesales por el transcurso del tiempo. Sin embargo, la caducidad se refiere al proceso de manera general. Incluso la caducidad está desarrollada en capítulos de las propias leyes adjetivas, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la Ley Federal del Trabajo, hablando del proceso laboral. Justamente el Código Federal de Procedimientos Civiles regula esta institución en sus artículos 373 al 378. La consecuencia de la caducidad procesal, como su nombre lo indica, es la extinción del proceso. Se extingue el proceso que se está llevando a cabo por inactividad de las partes por cierto tiempo o por otros supuestos, pero aquí el que nos interesa es el que ocurre por transcurso del tiempo. Justamente analicemos el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles y justamente dice: el proceso caduca en los siguientes casos: cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente. Ahora, la literalidad de dicha fracción pone de manifiesto que el transcurso del tiempo extingue el proceso, pues de no haber actuaciones durante un término mayor de un año, el juez declarará su caducidad y en consecuencia lo archivará y tendrá por concluido. Ahora, ¿qué efectos tiene esta extinción del proceso? Anular todos los actos procesales, es decir, todo lo que se actuó en el proceso. La demanda, la contestación, todo lo que se haya actuado en el proceso es lo que queda anulado. Sin embargo, la caducidad no influye sobre las relaciones de derecho ya existentes entre las partes. Digamos que yo promuevo un juicio ejecutivo mercantil porque me firmaron un pagaré y presté yo cierta cantidad, presté 5,000 pesos, me firmaron un pagaré. Entonces yo promuevo una demanda en contra de una persona que me debe dinero. Si este proceso llega a caducar, digamos en un año, lo que va a suceder es que el proceso se extingue, como si yo nunca hubiera presentado la demanda, como si nunca hubieran emplazado a mi contraparte, como si no hubiéramos ofrecido, desahogado pruebas, hasta donde se hubiera quedado la instancia procesal. Pero eso no va a querer decir que me va a dejar de deber la cantidad que me debe, los 5,000 pesos. Yo después podré ejercer otra acción siempre y cuando no caduque el título ejecutivo mercantil. Por eso refería yo que la caducidad escapa también al ámbito procesal. También pueden caducar ciertos derechos fuera del proceso, pero vamos, sin complicarnos tanto, lo importante aquí es que la caducidad en el proceso la extingue el proceso, anula todos los actos procesales y opera dentro del mundo de lo adjetivo. Ahora, las demás fracciones del artículo 373 que también hablan de la caducidad es importante que las estudiemos, sin embargo no se dan por el mero transcurso del tiempo. La primera fracción del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos dice que también se puede caducar un proceso por convenio o transacción de las partes. Recuerden que ese tema lo analizamos mediante la figura de la autocomposición. Las propias partes van a llegar a un acuerdo y entonces el proceso se extingue. Ya no tiene razón de ser que se siga desenvolviendo un proceso jurisdiccional y el juez dirima una controversia si ya las partes llegaron a una solución. Y por desistimiento de la prosecución del juicio aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes que se corra traslado de la demanda. Bueno, esto es lógico porque si yo promuevo una demanda, no llegan a emplazar a mi contraparte, no hay necesidad de que exista el consentimiento de mi contraparte. Esto quiere decir que también es una figura que analizamos la semana pasada respecto a la figura de autocomposición.
y por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia. De igual manera, autocomposición, que es otra manera de dirimir conflictos. Ahora, vamos a pasar a otro tema, medios de comunicación procesal. En términos generales, todo medio de comunicación es la vía o instrumento que relaciona o conecta a dos personas. Esta vinculación implica transmisión de ideas, conceptos, nociones, entre otras. Ya dentro del proceso, recordemos que las partes tienen necesidad de comunicarse unas a otras. Esto lo van a hacer a través del juez. La relación que existe es la trilogía procesal, ya la habíamos hablado. Actor, demandado y juez. La comunicación siempre va a ser a través del juez. Si yo estoy sujeto a un proceso jurisdiccional, yo no puedo acudir directamente a mi contraparte. Vamos, lo puedo hacer en el caso de la transacción, como decía ahí, pero eso sería fuera del proceso. Yo no puedo mandarle una comunicación a mi contraparte y esperar que eso forme parte del proceso. Eso es ajeno al proceso. Toda comunicación que se hace en un proceso será a través del juez. Yo, actor, le presento la demanda al juez, el juez la analiza, si es procedente, emplaza al demandado. Demandado contesta, lo hace a través del juez, el juez le dice al juez, aquí está mi contestación, y el juez le dará vista al actor con la contestación de la demanda. Igual las pruebas, igual todo tipo de comunicación será de manera dialéctica, pero a través del juez de esta trilogía que mencionábamos. Ahora, también aplica dicha idea con terceros ajenos al procedimiento, pues es a través del juez que se les informa y se les hace saber todas las determinaciones que se les afecten. Por ejemplo, si un testigo en una prueba testimonial, que vamos a analizar ahorita más adelante, no se presenta, el juez puede imponerle una medida de apremio, una multa, una llamada de atención, etc. Eso se lo tiene que comunicar al testigo. Y como punto final de esta introducción, tomemos en cuenta que la mayoría de los procesos tendrán como requisito formal que sean de forma escrita, siendo la excepción a la regla los procedimientos orales como el oral penal y el oral mercantil. Sin embargo, esto facilita la comunicación, pues a través de medios escritos es como se llevan a cabo muchas notificaciones. Ahora, vamos a analizar los tipos de medios de comunicación. Como primer tipo de medio de comunicación tenemos la notificación. Es el medio de comunicación más general que existe en el procedimiento. Son todas aquellas formas y procedimientos a través de los cuales el tribunal hace llegar a los particulares, a las partes, a los testigos y a todos los que estén interesados de los actos procesales que se dicten dentro de un juicio. O bien presume que esas noticias les han llegado a dichos destinatarios o los da por enterado formalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los da por enterado formalmente, que como tal no hay una notificación para todas las partes, pero que como el proceso es público y los actos jurisdiccionales se publican a través de una lista especial que tiene un tribunal, entonces las partes están en posibilidad de conocer lo que diga el acuerdo. Nada les impide estar atentos al asunto. Todos los órganos jurisdiccionales tienen en sus oficinas, en su espacio físico y ahora con la tecnología de la información también en el espacio virtual, tienen justamente, valga la redundancia, espacios, algunas partes donde colocan todos los acuerdos, copia de todos los acuerdos que se han dictado de todos los procedimientos durante el día. A eso se le puede llamar lista, boletín judicial, estrados, depende de cómo lo denomine la ley. En esos estados, lista o boletín judicial, vendrá el rubro del juicio, la fecha, la hora, una breve descripción del acuerdo o incluso la copia íntegra del acuerdo y la firma del notificador o del actuario. Es por eso que se habla de que se dan por enterados formalmente, porque no hay una notificación directa, pero sí existen las notificaciones directas, como la notificación personal. Cuando la ley lo solicita, cuando así lo requiere la ley, por ejemplo, en el emplazamiento, que es la primera notificación al demandado, donde le entregas la demanda que el actor formuló, esa por ley debe ser personal, y eso quiere decir que tienes que acudir al domicilio señalado por el actor, buscar a la persona, entender a la persona demandada, entender con ella la diligencia y entregarle copia de la demanda.
es una notificación personal. También hay notificaciones por oficio, que por lo regular son a las autoridades, y otro tipo de notificaciones como el correo electrónico, que como mencionamos ahorita con la pandemia es un tipo de notificación que se está usando mucho por los tribunales federales e incluso por tribunales locales. Ahora, emplazamiento, como ya lo mencionamos, es un tipo de notificación. Es el acto formal en virtud del cual se le hace saber al demandado la existencia de la demanda entablada en su contra por el actor y la resolución del juez, que al admitirla establece un término, recordemos ese concepto, dentro del cual el demandado debe comparecer a contestar la referida demanda. Es decir, yo tengo una demanda en contra de Juan Pérez porque me debe dinero, se la entrego al juez, el juez la califica, la admite o la previene según sea el caso. Si le falta algo a mi demanda, el juez me prevendrá y me dirá: te falta señalar el domicilio del demandado, te falta acreditar tu personalidad a través de un poder notarial, etc. En ese caso me prevendrá, yo desahogaré la prevención, y entonces una vez que el juez admita la demanda, entonces sí emplazará al demandado. Constituye una forma especial de notificación, pues la ley determina que la primera notificación que se le hace al demandado debe ser personal, debe tener ciertas formalidades, debe corrérsele traslado con copia de la demanda que el actor presentó ante el juez, y para que sea considerado válido necesita tener todo este tipo de requisitos formales. Es muy importante el emplazamiento, porque si un emplazamiento está mal hecho, todo lo demás que se actúa en el procedimiento puede considerarse nulo. Ahora, la citación es un medio de comunicación que pueden dirigir las autoridades judiciales a los particulares, y justamente consiste en eso: un llamamiento al destinatario del medio de comunicación para que comparezca o acuda a la práctica de alguna diligencia judicial en las instalaciones del juzgado, y por lo regular se fijan día y hora exactos. Ahora, cédula. Justamente yo hablaba cuando entramos al tema de notificaciones de la lista del boletín judicial de los estrados. La cédula es la que se utiliza no solo para esas, sino para todas las notificaciones, y es el documento que contiene fundamentalmente la copia literal de la resolución. Puede ser una copia o puede ser que sea un extracto literal en el que debe notificarse el nombre de la persona que debe hacerse la notificación, el motivo por el que se hace la notificación por cédula, la naturaleza y objeto del cual emana, nombres y apellidos de las partes, la identificación del tribunal de donde viene la notificación y la fecha y hora en que se notifica. Y por último, la firma del servidor público que va a notificar. La cédula se utiliza en todas las notificaciones y es la constancia que va a tener tanto el funcionario judicial que realiza la notificación como el órgano jurisdiccional de que dicha notificación fue realizada de manera correcta. Ahora pasemos a otro tipo de notificación: los edictos. El edicto constituye un verdadero llamamiento judicial a los posibles interesados o a personas de las cuales se ignora su domicilio, y justamente consiste en una publicación del llamado a juicio en diversos periódicos de circulación nacional, en el boletín judicial y en algunos casos en el propio diario oficial de la Federación. Cuando se ignora el domicilio, digamos que en un juicio en el que yo demando a una persona y esta persona se cambió de domicilio, no se encuentra, ya se cambió de ciudad, ya se cambió de estado, nadie sabe nada de ella, por lo regular la propia ley tiene mecanismos para localización. Por ejemplo, girar oficios al Instituto Nacional Electoral, giras oficio a Teléfonos de México, giras oficio, primero comienzas girando oficios a dependencias públicas que tienen bases de datos, como lo refería al INE, etc. Cuando ya no tienes manera de conocer el domicilio, entonces se ordenan los edictos, y entonces se publica justamente que se busca a la persona fulano de tal, a Pedro Pérez, para que comparezca en el juicio tal, del juzgado tal, en el que el actor es tal persona, Juan Pérez. Entonces ese edicto se publica en periódicos, en el diario oficial, y con eso el órgano jurisdiccional se asegura que fue lo más allá posible para encontrar a esta persona. Y entonces, una vez notificados los edictos, puede continuar el proceso si la parte demandada, comparece o no,
pues ya será bajo su responsabilidad. Ahora, vamos a analizar el exhorto. Es un medio de comunicación procesal entre autoridades jurisdiccionales de igual jerarquía, que debe emitirse cuando alguna diligencia judicial tenga que practicarse en lugar distinto al del juicio. La autoridad judicial que emite el exhorto se le llama exhortante y quien lo recibe se le llama autoridad exhortada. La razón de ser de estos exhortos se explica por la distinta competencia territorial de diversos órganos del Poder Judicial. Si yo estoy en Toluca y necesito emplazar a una persona que está en Guerrero o necesito notificarle algo, entonces el juez de Toluca le girará exhorto al juez de Guerrero, porque deben de tener igual jerarquía, para que notifique a una persona que vive ahí en Guerrero, o para que inspeccione un inmueble, o para cualquier diligencia que tenga que hacer y que por la distancia no la pueda realizar el órgano jurisdiccional. Recordemos que también los órganos jurisdiccionales tienen competencia territorial y no pueden ir más allá de lo que la competencia territorial les permite. Ahora, otra figura muy similar es el despacho. La única diferencia es que ahí será entre autoridades judiciales de mayor a menor jerarquía. Por ejemplo, un tribunal colegiado en materia civil en Toluca le solicita a un juez de paz o un juez de primera instancia de Baja California que emplace a una persona en su ámbito jurisdiccional en Baja California. Ese sería el ejemplo. Por último, vámonos a las pruebas. Existe toda una teoría alrededor del concepto de prueba. Hay una teoría de la prueba enorme. El concepto de prueba también es muy amplio. Y la teoría de la prueba presupone la aceptación de la teoría general del proceso y de su significación. Igual la prueba no tiene solo que ver en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito procesal, porque la prueba está en todo, en el día a día. Incluso cuando realizas una compraventa informal, te muestran justamente lo que te van a vender como prueba de que lo que vas a comprar justamente es lo que necesitas. Analizaremos la prueba, sin embargo, desde el punto de vista procesal, a fin de comprender cómo es un elemento fundamental para las pretensiones de los sujetos del proceso. Ahora, por medio de prueba entenderemos el instrumento, cosa o circunstancia en los que el juez encuentra los motivos de su convicción. Es todo aquel elemento, cosa, acto, porque también los actos de las partes llegan a ser indiciarios para el juez para determinar y para decidir cómo va a decidir la sentencia. Es todo aquello que le cause convicción al juez de los hechos que se están dirimiendo, de los hechos que se están tratando de solucionar, de aquellos hechos que constituyen la demanda como tal, la litis, el conflicto. Para Eduardo Pallares se entiende por medio de prueba todas aquellas cosas, hechos o abstenciones que puedan producir en el ánimo del juez certeza sobre los puntos litigiosos. Vamos a poner un ejemplo. Si en un juicio una de las partes demanda a otra, el actor demanda al demandado, le pide al demandado, perdón, si el actor le pide al demandado que derivado de un contrato de compraventa le dé un coche y el demandado dice, yo ya le entregué el coche y para probarlo yo exhibo un comprobante de entrega del automóvil, ese comprobante le ayudará al juez para tener convicción sobre ese punto litigioso, sobre quién tiene razón. ¿Es cierto que le entregó el coche o no le ha entregado nada? ¿Es cierto que ya le pagó o no le pagó? Todo lo que le dé convicción al juez será un medio de prueba. En la teoría debemos distinguir entre medio, motivo y finalidad de la prueba. Sin embargo, toda la teoría que existe en la prueba se engloba justo en la convicción que le das al juez respecto al punto litigioso, respecto a lo que tú quieres comprobar y demostrar. Ahora, los sistemas probatorios tradicionalmente se reconocen dos: el de apreciación legal o tasada y el de libre apreciación. El primero, que es el de apreciación legal o tasada, es aquel en el que la propia ley le dicta al juez cómo deberá valorar algún medio probatorio y en qué medida deberá considerarlo para emitir su fallo. En el segundo sistema probatorio, que es el de libre apreciación, el juez, como su nombre lo dice, el juez podrá valorar el conjunto de pruebas atendiendo a su experiencia,
a la sana lógica, al juicio imparcial, y debiendo razonando y fundamentando la sentencia de qué manera se valoraron las pruebas y cómo llegó a la conclusión que contiene el fallo. Ahora, pasemos a la carga de la prueba. En la carga de la prueba lo más importante o el precepto máximo es que el que afirma está obligado a probar. Sin embargo, como toda norma, como todo principio, tiene su excepción. El que afirma está obligado a probar. Sin embargo, si una de las partes niega algo, pero esa negativa envuelve una afirmación expresa, entonces el que niega sí está obligado a probar su dicho. Vamos a ver un ejemplo, vamos a clarificar un poco porque suena un poco complicado esto de que el que niega también está obligado a probar. Si una persona en un juicio de desahucio, que es cuando por falta de pago de rentas el acreedor pide que se salga la persona y que termine el contrato de arrendamiento, si en ese juicio el demandado alega que no cuenta con solvencia económica, ahí es una negativa, es decir, no tengo dinero para pagar la renta, esta negativa implica una afirmativa que es no tengo dinero para pagar la renta, soy insolvente. Entonces yo tengo que comprobar que soy insolvente. Esa es la afirmación. Si yo niego que tengo dinero, tengo que comprobar que sí soy insolvente, que tengo esa condición. Se deberá probar a través de pruebas periciales en materia de socioeconomía, estados de cuenta, inspecciones judiciales, informes de autoridad, incluso del propio de bancos o del propio SAT, para probar este dicho. Ahora, vamos a identificar los medios de prueba de manera muy breve. Vamos a ver en primer lugar la prueba confesional. Es aquella prueba consistente en someter a alguna de las partes del proceso, actor o demandado, por la otra a un interrogatorio especial respecto de hechos propios y que conoce de manera directa. A las preguntas que le realicen a una de las partes en la confesional se llamarán posiciones y estas se deberán formular de tal manera que el absolvente conteste simplemente con un sí o con un no. Todas las preguntas que no vengan formuladas de esta manera o que sean en contra de la moral, de las buenas costumbres, etc., el juez las descalificará y no se realizarán. Otra prueba será la testimonial. Consiste en la declaración de terceros a los que les consten hechos sobre los puntos litigiosos y se diferencia de la confesional justamente en el carácter de quien la desahoga. En la confesional lo hacen las propias partes, actor o demandado. En cambio, en la testimonial son terceros ajenos a la substanciación del proceso y se hace a través de un interrogatorio que formula quien ofrece el testigo. O sea, si el actor ofrece un testigo para acreditar su dicho, entonces él mismo formulará el interrogatorio y deberá ser imparcial. El testigo deberá ser imparcial, no deberá estar en posición de relación de amistad o enemistad con alguna de las partes y deberá ser conocedor directo de los hechos. En esta prueba, además, quien ofrece la prueba hace el interrogatorio y la contraparte tendrá oportunidad de hacer un contrainterrogatorio para precisamente comprobar la veracidad de las respuestas del testigo. Ahora, otra prueba importantísima es la prueba documental. Es cualquier cosa que tenga algo escrito con sentido inteligible, que contenga representación material de alguna idea o pensamiento y que precisamente ayude al juez a llegar a cierta convicción de los hechos que se están controvirtiendo. Se divide en pública y privada. La prueba documental pública será aquella que emite una autoridad en ejercicio de sus funciones. Vamos a poner un ejemplo para tenerlo más claro. Una escritura es emitida por un notario en ejercicio de sus funciones y la escritura prueba la propiedad de alguna cosa o un bien. Ahora, la prueba documental privada será todo lo que no englobe en la primera clasificación y por lo regular son aquellos documentos que realizan las partes de manera particular, que realizan los particulares. Por ejemplo, un contrato de compra-venta entre particulares que precisamente prueba que existió un acuerdo de voluntades de vender algo a cambio de una cantidad de dinero. Estas son las pruebas documentales públicas y privadas. Ahora, la pericial consiste en una opinión técnica sobre determinado asunto. La prueba pericial es una prueba especializada que justamente se realiza por un experto en cierta materia que el juez no domina. Puede versar
no solamente sobre alguna ciencia, sino también sobre alguna materia. Vamos a poner ejemplos no tan complejos. Por ejemplo, si en un documento, si en un contrato de compraventa yo quiero comprobar que efectivamente que la firma que está ahí no es mía, tengo que ofrecer un perito, una prueba pericial en materia de grafoscopía. El perito que yo ofrezca rendirá un dictamen y si el perito así lo considera, dirá que no es mi firma. En esta prueba también la contraparte, por equidad, tendrá oportunidad de rendir un informe pericial a través de un perito que contrate bajo la misma idea, pues bajo el mismo concepto de si la firma es mía o no. Y también a veces en algunos procedimientos hay un perito tercero en discordia que será el que le dé la razón a alguna de las dos partes, pero vamos, los tres bajo el argumento de que tienen la experiencia y el conocimiento técnico que el juez y las partes no. Otro ejemplo práctico podría ser un peritaje en reconstrucción de accidentes de tráfico, cuando se trata de demostrar cómo ocurrió un siniestro para determinar la responsabilidad material del daño. Aquí lo importante es que el perito sea experto en la materia y clarifique los hechos al juez que tengan cierto grado de tecnicismo que no cualquier persona domina. Y bueno, por esta semana será todo. Espero que les haya quedado claro el tema. Estos temas de la prueba es muy importante y es un tema que por lo regular es complicado para la mayoría de los estudiantes de Derecho. Por eso analicen mucho la bibliografía, tanto la optativa como la obligatoria, y cualquier duda que tengan lo consultaremos a través de la plataforma o a través del medio que ustedes consideren más pertinentes. Que tengan muy buen inicio de semana. Espero que todo vaya muy bien. Nos veremos la siguiente semana en el siguiente video. Muy buena tarde.